Fue rechazado en primera instancia el habeas corpus presentado por Keiko Fujimori para liberar a su padre, sentenciado a 25 años de prisión. El juez Arnaldo Sánchez, del 43º Juzgado de la Corte de Lima, consideró en su fallo que no se ha vulnerado derecho alguno del expresidente, tal como se sostiene en la demanda presentada el viernes por la lideresa de Fuerza Popular. Se anticipa, sin embargo, una apelación al rechazo de este pedido de libertad que podría llegar hasta el Tribunal Constitucional. Martín Vizcarra renunció al cargo de ministro de Transportes y Comunicaciones tras dejar sin efecto el contrato y la adenda para la construcción del aeropuerto de Chinchero y pocos minutos antes de conocerse el informe de la Contraloría sobre esta última. El contralor Edgar Alarcón señaló que se encontraron en la adenda irregularidades y la presunta responsabilidad penal de 10 funcionarios del Ministerio de Transportes, del Ministerio de Economía y de Ocitran, contra los que se presentará denuncias ante el Ministerio Público. Entre tanto, Edwin Licona, gobernador regional del Cusco, pidió que el Ministerio de Transportes devuelva las 3.569 hectáreas que esa región compró para la construcción del aeropuerto. Y tras la renuncia de Martín Vizcarra al Ministerio de Transportes, los congresistas fujimoristas Daniel Salaverry y Héctor Becerril reclamaron también su renuncia a la vicepresidencia de la República por considerar que una persona que no puede manejar un ministerio y está involucrada en irregularidades en megaobras no puede estar a cargo de un país. El presidente Kuczynski, por su parte, lamentó la decisión de Vizcarra y anunció que a su retorno de Ecuador nombrará al nuevo titular del sector. Comentó, sin embargo, que para él es un gran alivio que Vizcarra vaya a tener ahora más tiempo para ayudar en todo el tema de las regiones. La empresa Odebrecht informó que Marcelo Odebrecht, en su declaración de diciembre pasado ante la Fiscalía de Estados Unidos, no informó sobre todo el dinero que entregó a políticos y funcionarios peruanos como contribuciones a campañas políticas, salidas de su división de operaciones estructuradas. De acuerdo al portal Ojo Público, según la constructora, 36.6 millones de dólares fueron destinados a jefes de Estado, candidatos presidenciales, viceministros, gobernadores regionales y hasta intermediarios entre el 2006 y el 2015. La cifra supera los 29 que Odebrecht aceptó haber entregado por las obras de la Interoceánica y el Metro de Lima. Y para estar informado las 24 horas del día, ya sabe usted que tiene que seguirnos en nuestra web www.canaln.pe. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a una nueva semana de información aquí en Portada. Verónica. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Vamos a presentar a nuestros invitados. Tenemos a dos congresistas de la República, del oficialismo y de la oposición, a Guido Lombardi, de Peruanos por el Cambio, y Héctor Becerril, de Fuerza Popular. ¿Qué tal? Verónica, Mario, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Guido? Muy bien. Antes de entrar a la agenda que hemos señalado los titulares, hay que comentar que se ha conocido de un atentado, dos explosiones ocurridas en Manchester, Inglaterra, en un concierto de Ariana Grande. Se cuentan hasta el momento por lo menos 20 fallecidos y no se sabe cuántos heridos, ni se sabe tampoco el origen de la explosión. Se presume que pudiera ser, por supuesto, terrorismo, pero vamos a ir enterándonos de más al respecto a lo largo de del programa y de la noche, por supuesto. Muy bien, vamos con una noticia que se supo hace relativamente poco, es que fue rechazado en primera instancia el habeas corpus presentado por Keiko Fujimori hace, el viernes fue presentado, ¿no? Creo que viernes o jueves de la semana, viernes de la semana pasada, ¿no es cierto? Bueno, fue presentado, nosotros recordamos ahí la imagen de la hija del expresidente Alberto Fujimori. Ella estaba presentando este documento al que había llamado además el habeas corpus de la libertad. Fue rechazado en primera instancia. El juez Arnaldo Sánchez del 43º Juzgado de la Corte de Lima consideró que no se ha vulnerado derecho alguno del expresidente, tal como se sostiene en el documento presentado. Y bueno, la mayoría de políticos ha dicho que esto ya se veía venir, que todos más o menos habían opinado, los abogados expertos en estos temas, en ese sentido. Pero que la intención apunta más arriba, digamos, que este rechazo está relativamente presupuestado. ¿Cuál es el camino que sigue este habeas corpus luego de ser rechazado? De acá, si apelado, tiene que ir a la sala. A la sala que es Corte Suprema. Suprema. Esto ha sido superior, por favor. Así es. Sí. Corte Suprema en la sala, si ahí es rechazado, esto llega hasta el Tribunal Constitucional, que es la última instancia.
Sí. En realidad lo que sorprende es la celeridad con que ha tomado una decisión. Ojalá actuara con la misma celeridad en todos los casos del Poder Judicial, ¿no es cierto? Porque, como recordaba Verónica, esto fue presentado el viernes, en 24 horas han elaborado una resolución. Independientemente del fondo del asunto, llama la atención cómo se puede actuar con celeridad en algunos casos, y no es un reproche, por supuesto, a quienes presentaron el habeas corpus, y con una lentitud. Es un reproche por la lentitud. Es un reproche al Poder Judicial, por la diferencia, es decir, porque actúa sin que haya ninguna predictibilidad, aun cuando efectivamente la mayoría de expertos y especialistas se había manifestado por la no viabilidad del habeas corpus. ¿Ustedes contaban con este rechazo como lo más probable o no? A ver, en primer lugar, siendo un habeas corpus, teniendo que ser resuelto, sí, efectivamente, en 24 horas por la naturaleza, justamente el pedido. Sin embargo, yo acabo de revisar un correo del doctor Nakazaki, donde dice que el juez, al rechazar sin admitir a trámite el habeas corpus, pronunciando sobre el fondo, habría incurrido en una causa de nulidad. O sea, el habeas corpus primero tenía que admitirse a trámite. Eso iba a preguntar. Entonces, nos quedamos en esperar a que sea admitido a trámite. Así es. Entonces, sin admitir a trámite, se ha resuelto sobre el fondo del asunto. Por lo que dice es, luego de analizar el petitorio, el magistrado consideró que no se ha vulnerado derecho alguno del beneficiario, que en el proceso no se acreditó la vulneración de los derechos invocados en la presente demanda. Entonces, esto sería causal, digamos, de nulidad de esta resolución. Y ahí sí nos sorprende en realidad que el juez no haya tenido el cuidado de primero admitirlo y luego poder emitir su resolución. Tan apurado he estado en resolver el tema. Y ya yendo un poco al fondo del asunto, acá en lo que se ha cuestionado en este habeas corpus es referente al secuestro agravado por trato cruel. En un primer lugar, nosotros no creemos que haya habido trato cruel, porque las circunstancias como fue detenido tanto Gorriti como Samuel Dyer, no hubo ningún tipo de agravante. Estuvieron en un lugar donde tuvieron derecho a alimentación, estaban en un lugar donde podían ver televisión, tenían sus teléfonos. Entonces, eso estamos cuestionando. Y también se está cuestionando. Pero fue una detención arbitraria. Sí, eso es lo que estamos diciendo. Fue una detención arbitraria, pero no fue, digamos, un secuestro agravado. Y ante la Comisión de la Verdad, el señor Dyer creo que sí ha dicho que le pegaron. Y en realidad, más... Pero despacito, sí, no, lo que yo creo es que he analizado las declaraciones más de Gorriti, donde él dice, por ejemplo, claramente que no ha habido trato cruel. Es más, él sale inmediatamente, sale inmediatamente en una conferencia con el mismo expresidente Alberto Fujimori. Y lo grave de esto no solamente es el agravante que no existe, sino que se le haya condenado por autor mediato de estos hechos. Y sin embargo, no hay ningún otro condenado. O sea, quien dio la orden. Todos los intermedios de la orden. Así es, en todo caso, es rarísimo esta sentencia, ¿no es cierto? Por lo tanto, nosotros hemos pensado que por lo menos el juez lo va a admitir, lo va a evaluar y no va a dar una resolución sin ni siquiera evaluar el tema como parece que ha sido. Aquí el doctor Nakazaki, si me permite, a través de su cuenta de Twitter, explica efectivamente que el juez penal y la sala penal superior se convierten en la primera y en la segunda instancia del proceso del habeas corpus. A tercera instancia, ante el Tribunal Constitucional, se accede por recurso de agravio constitucional, que es, imaginamos, lo que el destino final, ¿no? Dice, ojalá que rápido rechazo del habeas corpus responda a una estrategia de camino corto al Tribunal Constitucional y no a dejar que camine solo. Dice, agradeciendo la cortesía de mi amigo Ronald Gamarra, he leído la sentencia que declara improcedente el habeas corpus a favor de Alberto Fujimori. El habeas corpus se declaró improcedente preliminarmente. Preliminarmente. No, liminar. O sea, liminarmente. Antes de ir al tema de fondo. Es decir, en plano, sin admitir a trámite. El viernes nos quedamos esperando a ver si se admitía a trámite o no.
El rechazo liminar o de plano del habeas corpus debe ser excepcional cuando se determina que no merece un pronunciamiento de fondo. Sin embargo, el juez, para rechazar el habeas corpus, ha hecho un análisis sobre el fondo, para lo cual debió admitirlo por lo menos a trámite, es lo que dice claramente, y declararlo entonces infundado. Juez, al rechazar sin admitir a trámite el habeas corpus, pronunciándose sobre el fondo, ha incurrido en una causal de nulidad. ¿Y eso quiere decir que se vuelve a presentar en otro juzgado? Si es nulo la resolución, me imagino que tendrá que ir a otro juez. Pero esos son los hechos que a nosotros nos hacen dudar en realidad de la justicia en el país. Es increíble que un juez pueda cometer este error. Es increíble en realidad. Como digo, tanto apuro había finalmente para desechar este habeas corpus que comete ese error tan garrafal. Tiene que haber sabido el juez que estaba haciendo algo que no correspondía. Debe ser muy experimentado un juez en habeas corpus, es una de las cosas que con mayor frecuencia ve. Y además un juez, un vocal superior ya es un hombre efectivamente con una trayectoria en la judicatura, ¿no? Vamos a escuchar lo que ha dicho Rolando Retegui sobre lo que ocurrió. No nos es a nosotros nos llama la atención que un juez haya rechazado por el momento, cuando la estrategia es el Tribunal Constitucional. Y mire, es un poco que es difícil que un juez, y en los casos de la República se ha visto que un juez de primera instancia acepte un habeas corpus de una decisión de un tribunal supremo, ¿no? Entonces era lo que esperaban, este primer fallo de un juzgado era previsible. Definitivamente es previsible porque la estrategia no va seguramente vamos a apelar a la segunda instancia y luego la jugaremos en el Tribunal Constitucional, que creo que es lo correcto. Claro. Escuchamos también al doctor Nakazaki. A ver. Y lo que sugerí es una estrategia rápida para que se dé el camino más corto posible y el habeas corpus pueda verse en el Tribunal Constitucional. Era previsible un rechazo en primera instancia. Correcto, pero ya antes el Tribunal Constitucional también rechazó, en este caso, un habeas corpus justamente en favor del expresidente Alberto Fujimori. Estamos hablando de mayo del 2016. Un habeas corpus puede interponerse cuantas veces se considere porque las resoluciones de rechazo no generan cosa juzgada. En este habeas corpus veo que se plantea una argumentación distinta y concretamente se ataca el cargo de secuestro agravado, lo cual no se produjo en el habeas corpus anterior. El habeas corpus anterior... Bien. Ahora, esto ya estaba planeado. ¿Cómo podemos saber eso? Porque la señora Fujimori hasta ahora no se anima a conversar con los periodistas. ¿Cómo puede estar planeado si que finalmente cuando tú presentas habeas corpus se sortea a qué juez va a ir? Planeado digo que se iba a rechazar en primera instancia, por lo que he escuchado del congresista... Cada presupuesto. Retegui. Obviamente que eso no es cierto. Lo que ha dicho el congresista, sí, nosotros creíamos en realidad de que esto iba a ser admitido y luego iba a ser analizado y de repente tener un fallo favorable, ya que la sustentación es totalmente diferente a las anteriores. En las anteriores, por ejemplo, se cuestionó el tema de los correos y otros hechos. Acá tan solo se ha cuestionado el secuestro agravado, entendiendo y evaluando que eso nunca se dio, ni el secuestro agravado, ni tampoco la autoría inmediata en este caso. Bueno, hay esta pequeña discrepancia, digamos, con lo que ha dicho el congresista. Pero es evidente que la estrategia lleva finalmente al Tribunal Constitucional, eso sí. Siempre y cuando, obviamente, los anteriores pasos sean negativos, sean rechazados, porque si es positivo, ahí queda, ¿no? Así es. ¿Por qué lo precisa, congresista Lombardi? No, porque me parece necesario, después de la contradicción entre los congresistas Retegui y Becerril, aclarar que había una estrategia que eventualmente conduciría al Tribunal Constitucional. Pero ya el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre este tema. Pero hay un matiz, como bien ha señalado el doctor Nakazaki, en esta habeas corpus, y que ha subrayado el congresista Becerril, en el sentido de que no hubo secuestro agravado según la tesis de la defensa y habiendo sido condenado como autor inmediato, no hay condena contra el autor inmediato de ese secuestro agravado. El plantear
que esto ha sido una estrategia, significaría que ha habido un preacuerdo antes con el juez para que lo rechace y luego pasar a la siguiente instancia, y también seguramente en otra instancia que no sabemos quién es el juez, también que lo rechace para que finalmente llegue al TC. Eso pues no tiene sentido. Pero lo ha dicho el congresista de la banca. La verdad que no sé, me parece que él no está enterado bien del tema, es lo que me parece, por lo que he escuchado. Estaba buscando lo que dice la Comisión de la Verdad sobre Samuel Dyer, y dice: Samuel Dyer no recuerda claramente los hechos posteriores debido a su estado de somnolencia. Dice: al recobrar el conocimiento había amanecido y estaba en una habitación sobre un colchón en el piso. Tocó la puerta y al otro lado había soldados. Los soldados entraron a la habitación, lo voltearon contra la pared y le dijeron que no podía mirarlos, le propinaron varios puntapiés y le golpearon la cabeza. ¿Eso no califica como maltrato? Es lo que él dice. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Pero no estaban ahí tampoco. Sí, incluso, pero es lo que finalmente se sustenta. ¿Pero eso es lo que él dijo en el proceso? Se sustenta en el habeas corpus. La verdad que yo no tengo claro esa declaración de ante la comisión. Sí. Yo tengo, acá incluso está las declaraciones de Gorriti, claro, que él entonces manifiesta pues que se le atendió con sándwich, con gaseosas, pudo ver televisión, tuvo su teléfono, no hubo maltrato. Eso él lo ha manifestado públicamente, ¿no? No, pero basta que haya maltrato en el caso de Dyer para que la acusación proceda, ¿no? Sí, lo que pasa es, como te digo, sinceramente, no he revisado esa parte. Sí. Ahora, la tipificación es secuestro agravado. Yo no sé cuáles sean las causales para tipificar algo como secuestro agravado. Solo el maltrato. Trato cruel es el que agrava el secuestro. Lo demás es secuestro de todas maneras, más allá de los sándwiches. Sí, es lo que se dice. Acá lo que se está planteando que es, más que todo, no se está planteando nosotros que ha habido un secuestro, ha habido una detención arbitraria en todo caso. Y el congresista Lombardi, ¿cuál era su posición cuando se estuvo hablando sobre el tema del indulto, el indulto humanitario, del arresto domiciliario? No, mi posición era que desde la Presidencia de la República y desde la bancada oficialista no se había movido el tema. En una entrevista, entre otras cosas, Carlos Bruce dice: en mi opinión se debería dar arresto domiciliario, pero no es una propuesta de la bancada ni una maniobra. Así como el congresista Becerril dice que hablar de una estrategia supondría haber conversado con el juez, etc. Aquí no había una estrategia, era una opinión del congresista Bruce que el presidente, luego, y yo estaba presente en ese momento en Ayacucho, descarta. Y entonces lo que quedaba pendiente era una ley en términos. Es cierto que el proyecto de Vieira era muy malo, no puede ser de otra manera. Pero le preguntan a Kuczynski antes de que se presentara el es. proyecto de Vieira y dice: estamos estudiando el caso. No se sabe muy bien qué caso si el proyecto no estaba presentado. No había una referencia a las declaraciones de Bruce fuera de contexto. No estaban estudiando. Es evidente que no estaba el presidente estudiando el indulto, más allá de las posiciones personales de cada uno de nosotros. Es evidente que la salud del presidente Fujimori estaba resquebrajada y podría tener un arresto médico, es decir, permanecer en la clínica. Tampoco parece ser su deseo, pero en fin, eso es algo que tendrán. Ahora, lo que sí creo que hizo mal la bancada mayoritaria es en ni siquiera evaluar la posibilidad de una ley de carácter general que amnistía a las personas mayores de 75 años, con salud resquebrajada, etcétera, etcétera. Y no sería una ley con un nombre propio, obviamente. Ok. ¿Y por eso es que no firmó usted el proyecto de ley? O sea, el señor Vieira, ¿cómo hizo el señor Vieira para obtener los votos? Me pareció muy malo eso. A mí me pareció muy malo. Ok, pero igual en la comisión de justicia, nadie tampoco, no fue solamente la mayoría fujimorista, el resto de congresistas que estaban ahí, y también había miembros de Peruanos con el Cambio, todos dijeron: no, esto no. Sí, no va. Porque era muy malo el Entonces argumento. Todos, digamos que... Sí, creo que el congresista Erez, el presidente de la Comisión de Justicia, había firmado inclusive. Él firmó, sí, pero después votó en contra. Bueno, y también el congresista Miyashiro firmó el proyecto de... Era la posibilidad de estudiar desde el Congreso una ley de carácter general que beneficiara también al expresidente Fujimori. Lo que pasa que cuando Carlos Bruce habla de que él daría, si él dependería el indulto humanitario... No, dijo libertad. Fue al día siguiente de que ya había hablado Pedro Pablo Kuczynski. Él dice primero de que estaría en evaluación.
a eso se refiere. Y al día siguiente es cuando Carlos Brus... Yo me temo que primero son las declaraciones. El primero fue el periódico. Fue en un periódico y luego ya le han pedido aclaraciones al congresista Brus luego de lo que dijo el presidente. Además, el periódico, que es Perú 21, publica el mismo día que hace la entrevista, o sea, un día antes de que esté en el papel impreso en la web sus declaraciones, de manera que ya eran de conocimiento público, y creo que con esa información es que van y le preguntan a Kuczynski. Y después de todo eso, a mí sí me sigue llamando la atención que el presidente dijo que no estaba en evaluación. Sin embargo, algunos congresistas salen a decir que podría ser posible, que el presidente podría cambiar de opinión. Y eso en realidad sigue pues poniendo el tema en el debate, y creo que eso no es bueno ya en realidad. Pero que el congresista Lombardi lo que dice es que bueno, son opiniones personales. Pero obviamente son personales, son opiniones personales, pero lo que digo yo, si el presidente, quien tiene la prerrogativa, dice que ya no está en evaluación, como alguien dice, puede hacer que cambie de opinión. O sea, es forzar una situación que en realidad ya no debería seguir manoseándose, ¿no? Muy bien. Bien, vamos a una pausa y luego regresamos con la otra noticia del día, que es la renuncia de Martín Vizcarra al Ministerio de Transportes, luego de haber ya anunciado anoche que se dejaba sin efecto tanto el contrato como la adenda para la construcción del aeropuerto de Chinchipe. Con eso realizamos. Bueno, anoche en Cuarto Poder, estaba tratando de ver otra vez la entrevista que dio el entonces ministro de Transportes y Comunicaciones en Cuarto Poder, anunció que pese a todos los esfuerzos del Ejecutivo para continuar con el contrato y la adenda, pues esto ya no iba más. Que el aeropuerto se iba a hacer en algún momento, que el aeropuerto sí se va a hacer, pero no con este contrato ni con esta adenda. Eso fue lo que dijo anoche, y sabía, ¿no?, de que en la Contraloría iba a haber una respuesta como la que ya hemos visto ahora a través del Contralor Alarcón, y él, antes de que se pronunciara incluso la Contraloría, decidió dar un paso al costado. Bueno, pongamos como es el momento en el que anuncia su renuncia el ministro de Transportes y Comunicaciones y también vicepresidente de la República. El motivo de esta declaración es dar a conocer que el día de hoy he presentado mi renuncia en el cargo de ministro de Transportes y Comunicaciones al señor presidente de la República. Lo hago porque siempre he priorizado el interés del Perú en todas mis decisiones. Creo que es oportuno, después de desempeñar este cargo de ministro desde el 28 de julio del año pasado, que ahora dé esa responsabilidad a otra persona que el señor presidente de la República, de su confianza. He trabajado estos casi 10 meses con mucha responsabilidad, entrega, pero principalmente con honestidad, y eso le consta a las autoridades regionales, autoridades locales con las cuales hemos coordinado estrechamente. Bueno, luego habló también el presidente Kuczynski, quien le agradeció, pero a mí lo que me llamó la atención es que le encontró, digamos, un lado bueno, algo que uno pensaría es un sinsabor de todas maneras, prescindir de un colaborador tan importante, y le ha dicho que bueno, que él siempre dijo de la campaña que él quería vicepresidentes que estuviesen muy presentes en el gobierno, y que ahora era para él un gran alivio saber que Martín iba a contar con más tiempo para dedicarle al tema de las regiones. Eso es un nuevo encargo, porque los vicepresidentes no tienen ninguna función, salvo pues se la puede hacer, al presidente. Claro, sí, de repente una función. No, pero me refiero a la manera de presentar la información. Un premio Consuelo. ¿Qué? No, es una revelación del optimismo del presidente. Yo el otro día, refiriéndonos a un colega, decía, pero ese señor es don pésimo, ve siempre el vaso medio vacío. Ahora voy a tener que decir de Mario Ghibellini que es don pésimo. O sea, no hay manera de encontrarle el lado positivo a las cosas. Una observación, no sé por qué vas a proyectar eso a una actitud permanente, pero en fin. El presidente le estaba encontrando el lado bueno. Las cosas va a tener un colaborador cercano. ¿Lo va a nombrar? No o sea, necesita nombrarlo, es vicepresidente. No puede. Vicepresidente. ¿Pero qué hace vicepresidente? Él es decorativo.
El cargo de vicepresidencia es decorativo. No hay que preguntar a todos los ex vicepresidentes de nuestro país. No ningún encargo, ni en la reconstrucción, ni en el trabajo con los gobiernos regionales, si no lo nombra en el cargo. Tiene que ser nombrado, porque el vicepresidente, o sea, ante quién va a hacerle un encargo. Tiene que hacerlo. Sin nombrar ningún cargo. Como vicepresidente, le encarga que coordine con los gobiernos regionales. Por ejemplo, pero eso es algo nuevo que tendría que hacer. No, pero no necesita nombrar ningún cargo para hacerle ese encargo específico. O sea, ese es un anuncio que nos ha dado el presidente, que se va a encargar de eso. Yo sí creo que no, ha dicho que va a tener más tiempo para eso. Sí, tendría que darle un cargo para que pueda asumir responsabilidades. Dependiendo no puedes estar en el sector público sin tener ningún tipo finalmente de responsabilidades. Pues tiene que nombrarse en un cargo específico con funciones y responsabilidades. Imaginemos una hipótesis cualquiera, Héctor. Necesitamos saber cuáles son los pasos que traban la inversión privada en el Perú. Señor Vizcarra, ¿por qué no me hace usted un informe sobre los pasos que traban? Eso no requiere nombramiento en ningún cargo específico. Es un encargo que le hace el presidente de la República a un colaborador que está en el servicio público. Una cosa es que haga un informe a pedido, otra vez que tenga participación activa ejecutando hechos del Ejecutivo. Es diferente. Pero sin embargo, yo quisiera manifestar ya, yendo al tema en sí, de que yo lo dije acá la semana pasada, que estuve por acá. Lo que pasa es que Martín Vizcarra manifiesta, habla de la adenda, ¿no es cierto? Y la adenda todo hemos cuestionado, pero esa adenda en realidad no existe. Esa adenda es ilegal. Y hoy día lo dijo el Contralor en su informe. ¿Por qué es ilegal? Porque antes de 3 años no se puede hacer adendas, salvo que el acreedor permitido, en este caso Goldman Sachs, lo solicite. Goldman Sachs solicita al MTC ser acreedor permitido, pero sin embargo el MTC nunca lo acepta. Por lo tanto, cuando Goldman Sachs pide que se haga la adenda y el MTC se allana y hace la adenda, es ilegal, no existe. Al no haber... estamos en el huevo y la gallina, porque para aceptar a Goldman Sachs como acreedor permitido tenía que firmar, supuestamente el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, un formulario, el formulario 14. Nunca lo firma, nunca lo acepta. Nunca lo firma porque no quiere aceptar esas condiciones. Entonces, por lo tanto, cuando Goldman Sachs pide que se haga la adenda, no podía hacerse la adenda porque para eso tenía que haber primero estado aceptado. Y eso lo dice, no yo ahora, eso yo leí el contrato, por eso pero lo dice ahora, lo dice a través de Cunto. No, ahora lo dice el nuevo Contralor, que la adenda es inválida. En ese caso, se retrotrae ¿a dónde? A la firma de la concesión del contrato, ¿correcto? 4 de julio del 2014, es decir que dentro de un mes y medio y por eso estaremos en condiciones de evaluar, negociar una nueva adenda. El contrato está resuelto. No. La concesión está resuelta, claro. No. Lo ha dicho anoche Vizcarra en un medio de comunicación. El ministro Vizcarra no puede por sí, ante sí, resolver un contrato del Estado peruano con una concesionario privado. No puede. Vamos a escuchar, porque es verdad que no fue clarísimo, ¿no? No puede. El ministro no lo fue. Aunque lo haya dicho clarísimo. Claro es, no puede. La misma Conturbasi hoy día ha sacado un comunicado. Sí. Que están a la espera de que les comuniquen cuál es el... Para iniciar las acciones. Se dan por notificados de este ánimo, porque difícilmente puede haber salido el ministro en ese momento a decir algo que no se correspondía con el... O sea, él se mandó por la libre, resuelve el contrato, tiene que resolverse sin consultar. Yo creo que es una locura. Vamos a escuchar para no especular... A ver, al ministro, ex-ministro ya, por favor, ministro renunciante de Transportes y Comunicaciones en Cuarto Poder. Ministro en funciones. Ministro en funciones hasta todavía. Que no lo repasan puede seguir firmando. Hasta mañana aparecerá seguramente la resolución. Pero no hay ministro entrante. Vamos a escuchar al señor Vizcarra. Nosotros, obviamente, como Ministerio de Transportes tenemos que tomar decisiones. Hemos visto que a pesar de todo el esfuerzo que hemos puesto en este proyecto, se mantienen las dudas, no solamente en el contrato, que como usted mismo lo ha dicho, es un contrato mal hecho, sino también se mantienen las dudas en la adenda. Lo que tenemos que tomar la decisión, y ya lo hemos hecho, es precisamente dejar sin efecto el contrato. Vamos a aclarar una cosa. ¿Ustedes van a dejar sin efecto el contrato o la adenda? Porque a usted lo cuestionan por la adenda, no por el contrato. No, el contrato y la adenda. Porque tenemos dos alternativas. El contrato significa
aceptar, no, pero significa aceptar los intereses millonarios, intereses que suman 587 millones de dólares. Eso de ninguna manera. Cuando dicen vamos a dejar, no se refiere necesariamente a él y al sector que le encabeza, se puede entender también como el gobierno, ¿no? Sí, pero yo creo que eso es lo que no está definido por parte del gobierno. Habrá que esperar el nombramiento del reemplazante de Martín Vizcarra en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para ver qué propone. Porque lo que hay en el gobierno, clara y definidamente, Mario, es una voluntad de continuidad. Más allá de las deficiencias del contrato firmado por el gobierno de Humala, a eso ha generado expectativas en el Cusco. Resolver el contrato, además, significaría retrotraernos ya no al 2014, sino al 2012, que es el momento de la licitación pública. Es decir, si todo sale a pedir de boca, tendríamos el inicio de las obras del aeropuerto de Chincheros el 2022. Sí. No es eso lo que quiere el gobierno, ni es eso lo que quiere y espera el pueblo del Cusco. Entonces yo no veo cómo el exministro Vizcarra, con todo mi aprecio y mi respeto, puede dar por resuelto un contrato que tiene que resolverse, en el caso de que se resolviera, por mutuo acuerdo de las partes, para evitar una denuncia ante la CIADI que tendría costos incalculables para el país, mucho más de los que la Contraloría o la oposición puedan haber detectado. Vamos a ver qué es lo que ha dicho, el consorcio Kunturhuasi. Entre comillas, tras el anuncio del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de resolver unilateralmente el contrato, Kunturhuasi lamenta esta decisión que perjudicará a los ciudadanos en el Cusco y a todos los peruanos y afectará el crecimiento del turismo y de la economía de nuestro país. Remarca haber cumplido inescrupulosamente todos los términos del contrato, demostrando en todo momento disposición al diálogo para mejorarlo o perfeccionarlo cada vez que le fue requerido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sin poder iniciar la construcción. Asimismo, el consorcio dice haber actuado siempre conforme a la ley y niega que haya existido cualquier tipo de irregularidad. Ante esta situación, la empresa evaluará las acciones legales a seguir una vez haya sido formalmente notificada de esta decisión. Yo creo que acá el Estado ya resolvió el contrato porque sí lo puede hacer en forma unilateral. Ahora, con consecuencias muy negativas. Yo no creo que van a ser tan negativas. ¿Por qué? Cuando Kunturhuasi firme este contrato de concesión, sabía perfectamente que no estaba actuando dentro del marco de la ley. ¿Por qué? Hubo 3 postores, ¿correcto? Los 2 postores en su oferta incluyen, como en toda APP, el costo financiero. Por eso ofertan mucho más. Esta empresa Kunturhuasi, en forma mañosa, no pone el costo financiero. Pero que no por se eso, está exigiendo el funcionario con el que va a firmar el contrato. Obviamente, porque una componenda de corrupción entre el gobierno de Vidanta y la empresa. ¿Y dónde estaba la Contraloría en ese momento? Esa Contraloría que ahora les están afectando. Es que antes no había un control previo, digamos, en esos temas, como tampoco había para firmar las adendas, que ahora nosotros en un proyecto de ley ya le hemos puesto. Pero sin embargo, permíteme terminar. Entonces, Kunturhuasi no pone el interés, por eso oferta 265 millones y las otras ofertan mucho más, y así de forma mañosa se gana esta concesión, y tampoco sin poner fecha de cierre financiero. Por lo tanto, si esto vamos al CIADI o a cualquier arbitraje internacional, obviamente que hay que exponer cómo se ha ganado esta licitación. Una componenda, como digo, del gobierno de Vidanta y también la empresa, coludidos para beneficiarse en un tema lesivo para el Estado. Ahora, en el informe de la Contraloría, que ha hecho un resumen, dice que, bueno, en el 4 de abril de 2014 no se fijó un plazo respecto al contrato, se fijó un plazo para el cierre financiero, no se fijó un tope para la tasa de endeudamiento, los estudios de perfil y factibilidad desarrollados en el SNIP no analizaron las otras alternativas para la ubicación del aeropuerto. Y el 12 de octubre del 2016, y ahí pone el número del oficio,
El contrato no permite identificar los supuestos aplicables para la estimación de la tasa. Se recomendó negociar con el concesionario la tasa de interés del cierre financiero del pago por avance de la obra a fin de buscar un mejor resultado que lo propuesto, debiendo siempre cautelar que no se afecte el equilibrio económico. Eso dijo en octubre del 2016. Claro, porque en ese momento lo que se está buscando, Verónica, amigos televidentes, es que el costo financiero no sea tan gravoso para el Estado. ¿Por qué el costo financiero es tan elevado? Entre otras cosas, porque Kuntur no tiene espaldas suficientes, pero también porque el desembolso de los 265 millones se produce el primer día, para que lo guarden en su caja fuerte, porque obviamente no van a poder ejecutar obras ni en el movimiento de tierras, ni en la construcción de las pistas y del terminal aéreo, los 265 millones en un día. Entonces van a correr intereses, como lo explicó el ministro Vizcarra hasta 4 veces en el Congreso de la República, a partir del 5º año, no con este gobierno, con los gobiernos que vinieran, por montos que suman 590 millones de dólares. Entonces, eso quería mejorarse de la manera siguiente. Ok, no vamos a necesitar a Goldman Sachs como acreedor autorizado, vamos a hacer el desembolso desde el Estado y de acuerdo a los avances de obra. Y entonces no tenemos el costo financiero. Ahí hay un ahorro de 560 millones. No dice la Contraloría, pónganmelos en valor actual. Ya no son 560 sino 90, pero es un ahorro de 90 millones de dólares. La pregunta es, ¿por qué el gobierno finalmente, sabiendo de que el interés normal era 9%, y por el problema que tenía, no Conturbaci, una parte del consorcio que era andino, que está una empresa quebrada, sube al 22%, ¿por qué firmaron esa adenda? ¿Por qué no resolvieron el contrato en esos momentos? Aún más, porque resolver el contrato tiene un costo muy alto para el país y para el Cusco. Aún más, durante 6 meses, no un día, 2 días, 3 días, durante 6 meses, incluido el presidente de la República, salió con su pizarrita a decir que esta concesión con la adenda incluida era favorable al país. Entonces, ¿cómo queda la palabra del presidente ahora? ¿Devaluada después de lo que ha pasado? El ministro Vizcarra lo ha defendido 6 meses en todos lugares para decir ahora se resuelve y renuncio. Yo creo que acá se ha querido favorecer a una empresa privada en desmedro de los intereses del país, y eso ha quedado fehacientemente demostrado, por si acaso. Pero efectivamente el presidente dijo en esa oportunidad, que fue me parece que en marzo mismo, que la adenda saneaba el contrato. Si la adenda saneaba el contrato, no se entiende por qué no insisten con la adenda y deciden, aparentemente, si es que en efecto ocurre lo que ha motivado la renuncia del ministro, dejarla sin efecto. Parece, o sea, la Contraloría no tiene autoridad para paralizar a la Ejecutiva. No tiene efecto vinculante cualquier informe, y ahí creo que hay un error de Martín Vizcarra al enterarse de que viene un informe de Contraloría muy negativo para la adenda, y decir, bueno, en ese caso no hay consenso en el Congreso, la Contraloría... ¿Pero tú crees que es una sorpresa para el presidente que él no le dice me voy a ir por tal otra cosa? No creo que entre el vicepresidente y el presidente haya espacio para la sorpresa, pero es evidente que puede haber diferencia de opinión y de visión. Lo que el presidente... ¿Tú no das por sentado que se haya dejado de lado la adenda? Yo doy por sentado que se ha dejado de lado la adenda por las razones que señalaba Becerril y que establece la Contraloría, y es que antes de 3 años hay excepciones. Es una excepción, 3 excepciones, una de las cuales tiene que ver con el costo financiero. El acreedor permitido. Con el acreedor permitido. Entonces, hay excepciones, pero digamos que no se estuviera dentro de las excepciones, no se pueden firmar adendas antes de los 3 años. Vamos a esperar que se cumplan los 3 años y veremos de qué manera le explicamos al país que se puede sanear un contrato mal diseñado. ¿Y no sabían de ese problema de los 3 años cuando hicieron la adenda? No, porque se estaba en la hipótesis de que había una de las 3 excepciones, que es el costo financiero del contrato. Y yo digo, el contrato dice claramente que para que haya un acreedor permitido, o sea, Goldman Sachs, tiene que tener la aceptación, digamos, del concesionante.
en este caso el MTC. Eso nunca se dio. Y pregunto yo, o sea, Vizcarra insistió con una adenda, sabiendo que era ilegal, que él no había aceptado durante 6 meses, es un hecho que lo pone en serios aprietos a Vizcarra. Porque yo podría decir, pues bueno, el premier no supo, el presidente no supo, que no se aceptó a la que lo permitido, pero el ministro tenía que saber, y sabiendo que era ilegal, como lo dice ahora la Contraloría, estos hechos permitieron la irregular suscripción de la adenda número 1. O sea, es ilegal. Entonces, acá, ¿por qué el ministro ha defendido durante 6 meses algo que sabía que no era justo, ilegal? En honor a la verdad, si alguien ha sido dubitativo frente a la adenda, yo diría que ha sido Vizcarra. Vizcarra, primero, no bien le hizo la observación la Comisión Lavajato, una exhortación, él detuvo la firma, cosa que no tenía por qué hacer porque la Comisión no tiene poder para eso. Luego, no es él quien firma la adenda, la firma una viceministra, lo cual es sugestivo. Y después, con adenda y contrato, o adenda al contrato ya firmado, a los cusqueños le dicen, pero si ustedes quieren que yo no anule, si ustedes me dicen que yo lo anule, lo hacemos. Entonces, y después habla de cambiar la cantidad de años de la concesión. De manera que, si uno hace una línea del tiempo con las expresiones de Vizcarra, pensaría que si alguien en el Ejecutivo no estaba completamente convencido de las bondades de esa adenda, sería Vizcarra. Por eso yo digo, de que Vizcarra sí sabía perfectamente que esa adenda era ilegal, porque él no está... Su observación no ha ido por el lado de la ilegalidad, me parece. Pero en fin, adelante. ¿Por qué creo? Sí. Porque esa forma de actuar tan dubitativo es que no tiene la certeza en realidad de que la adenda era válida. Entonces, más aún, yo creo que eso nos lleva a otra variante, de que si era sabido que esa adenda era ilegal, ¿quién a él le ha llevado al final a ponerlo contra las cuerdas para defender finalmente esa concesión y que renuncie? Y yo sí creo en realidad que ahí ha habido grandes intereses, y voy a decirlo con nombre propio, lo que yo creo. Y yo creo que ahí el premier ha tenido intereses, porque la hermana, no olvidemos pues que ha sido funcionaria de Andina en su momento. Entonces, ¿quién lo obligaba a ponerle contra las cuerdas a Vizcarra hasta que se ha visto obligado a renunciar? Ya no se sostiene más. O sea, eso se lo podemos preguntar al propio Vizcarra. Pero el premier en su momento y desde el primer minuto dijo que él se inhibía de participar en las reuniones, discusiones o elaboraciones en torno a Kuntur y a la concesión, precisamente porque una hermana suya tenía un cargo ejecutivo en Andina. Se inhibe en el interno, pero nunca se inhibe cuando sale a declarar. Él en todos los medios ha salido a defender hasta que se le preguntó. O sea, él dijo, me he inhibido, no dijo, me voy a inhibir. O sea, me he inhibido, lo hice antes, pero después sigue, y en los medios de comunicación sigue defendiendo, hasta hace poquito ha sido defendiendo. O sea, como me inhibo en el interno, pero en el externo sí salgo a defender esa concesión. Y quería preguntarle al congresista Lombardi si le parece también, como hizo Mario un resumen cronológico de las respuestas del ministro de Transportes y Comunicaciones, ¿él estaba un poco dubitativo respecto a la adenda? Yo no he tenido esa impresión, aun cuando me doy cuenta claramente por el resumen que ha hecho Mario, que visto desde fuera nosotros teníamos un contacto, digamos, más permanente con el ministro durante el debate de estos temas, y él ha sido siempre un impulsor de la necesidad de ejecutar Chinchero, y nos ha transmitido la convicción de que la adenda resolvía parte de los problemas de diseño que tenía el contrato, sobre todo la parte más onerosa para el Estado, que eran estos intereses descomunales que sumaban 500 millones y que llevaban el costo del aeropuerto a casi 1.000 sobre los 635 calculados inicialmente. Porque creo que después de la interpelación, el viernes se produjo una reunión entre funcionarios del Ministerio de Transportes, estoy casi seguro de que estaba el propio ministro Vizcarra, y funcionarios de Contraloría, donde se adelantó, y del Ministerio de Economía, donde se adelantó que el informe de Contraloría venía en esta línea, y entonces creo que en una actitud responsable de decir, miren, yo ya estoy demasiado contaminado con esto, voy a dejar al gobierno en libertad
para resolver los problemas y para poder ir adelante con la construcción de Chinchero. Eso es lo que yo le he escuchado decir a Martín Vizcarra y a todos los miembros del gobierno en las reuniones de coordinación que hemos tenido. O sea, pero debió renunciar primero entonces, y que el nuevo ministro eso se ya encargara, es materia ¿no? opinable. Eso ya es materia opinable. Es que lo primero que él dijo fue en la noche... Es que recién el viernes se produce, Verónica, la reunión con Contraloría y sabemos con certeza... Claro, y esto fue ayer domingo. Por eso, pues, de viernes a domingo es que se procesa esta información. Si hubiéramos tenido... Yo dije siempre, y se lo dije al propio Martín y a algunos congresistas de la oposición, ¿por qué estamos haciendo esta interpelación cuando deberíamos esperar el informe de Contraloría para después, a sabiendas de lo que había, Martín podría tomar la decisión que quisiera y los congresistas podríamos tomar la mejor, pero no se actuó así y entonces el viernes se produce. ¿Por qué se produjo el viernes y no el miércoles o el lunes o el viernes anterior? Ya no me lo pregunte porque no estoy en la cabeza ni del Contralor ni de Martín. Pero... Lo que pasa es que, o sea, al margen de todos los temas técnicos, ha habido un mal manejo de este tema de la construcción, del contrato y de la adenda. O sea, cuando tú te metes al gobierno, me imagino que han habido 80.000 problemas que cuando entraron al gobierno dijeron, me muero, ¿cómo vamos a hacer esto? Esto está incontrolable. Chinchero y 80.000 de mamás, el gasoducto, etcétera, etcétera, Ministerio de Salud y todo. Entonces, ha habido un mal manejo definitivamente. Porque si teníamos este problemón el año pasado, debió decirse, miren lo que tenemos. Señores del Cusco, miren lo que tenemos. Estamos viendo la mejor forma. Y no después al presidente de la República, que no es pues el más locuaz del mundo, salir con una pizarra y todo el mundo dice, ¿qué está explicando? ¿Qué está pasando? Hacer una tingencia. ¿Qué es el informe final de Contraloría, el ente técnico? Cuando se hace la adenda ¿qué hace? Modifica la asignación de riesgos financieros. Inicialmente, el Estado iba a poner 28.6%. Y la empresa 71.4%. Ahí ese 71.4% costaba 22% de interés. Yo voy a otro tema. Ahí le damos 40 años de concesión. Sí. Ahora cambia la figura. 80.73 pone el Estado y el concesionario 19.27% y le vamos a seguir dando los 40 años. No es un lobby, no es un negocio. Entonces, ¿qué es esto? O sea, el presidente, el premier, el ministro no pueden darse cuenta que esto le estaban regalando prácticamente esa concesión sin poner dinero a Controbase. Ahí salió la idea, si el Estado va a poner tanta plata, mejor que lo licite como obra pública y finalmente que el Estado mismo al final lo concesione una vez construido. Quería precisar el congresista Lombardi antes de ir al siguiente tema. Algo sobre justamente esos porcentajes. No, que esos porcentajes efectivamente han variado porque no queremos gastar 500 millones de dólares en intereses. Así, entonces, ahí hay una razón de peso. Y hay otra razón para que, aun cuando pueda sonar muy efectista decir si el Estado va a poner el 80%, cercano al 80%, ¿por qué no se hace como obra pública? Porque igual vas a tener que contratar a alguien para que haga eso. Pero ese alguien no va a hacer la construcción, y hay experiencias innumerables de obras públicas, considerando que tiene que operarse durante 40 años. Sí. Si el constructor es el que la va a tener que operar, va a tomarse los cuidados. Es un incentivo perverso para no hacer las cosas bien. Contratar la construcción para uno y la concesión para otro. Es que una concesión en una APP, casualmente, ¿qué es lo que caracteriza? Que la empresa privada viene con su proyecto y con la mayor parte de la inversión y pone. Es la diferencia en una obra pública. Acá prácticamente es una obra pública embestida de APP. Y ahora sí, deslizándonos al tercer tema que tiene que ver con este mismo asunto en general, vamos a ver el pedido o el planteamiento que han hecho tanto el congresista Becerril acá presente como su compañero de bancada Daniel Salaverry para que Martín Vizcarra renuncie también a la vicepresidencia, un poco con el argumento del que no puede lo menos, no puede lo más, es decir, si no puede administrar un ministerio, no puede administrar la vicepresidencia, dice. Vamos a escuchar lo que dijo el congresista Salaverry y luego volvemos con esa discusión acá en los estudios. Sí, bueno, una renuncia impulsada, motivada por el inminente informe de la Contraloría de la República, que a todas luces pues va a llegar a conclusiones respecto a que han existido irregularidades en la firma de esta adenda, ¿no? Irregularidades que se confirman con sus renuncias.
Sí, además, una persona que no puede manejar un ministerio, una persona que está involucrada en este tipo de irregularidades, en megaobras, no puede estar a cargo de un país. Cuando el presidente de la República, señor Kuczynski, sale del país, ¿a quién deja a cargo del despacho presidencial? Yo creo que no basta con la renuncia al Ministerio de Transportes. Creo que el presidente debería exigirle su renuncia a la vicepresidencia. Bueno, pero el presidente ha hablado... Muy bien. ¿Qué piensa el Guido? Yo creo que ahí se revela la verdadera intención de Fuerza Popular. Yo no escuché que esa misma posición la haya sostenido el congresista Becerril, pero van a por más, van a por la vicepresidencia del gobierno, van a debilitar al gobierno y seguramente vienen otros ministros. El congresista Becerril ha dicho que hay 6 o 7 ministros que tienen que irse. ¿Cuándo he dicho eso? Es lo que yo tengo aquí. No, jamás he dicho eso. Yo soy responsable de lo que digo, no de lo que dicen otras personas. Nadie se debe ir. No, yo creo que hay que analizar, que tema sombrío, hay que analizar, pero yo jamás he dicho que se van a ir 6 o 7, sería irresponsable. Bueno, pero en todo caso quieren que se vaya de la vicepresidencia Martín Vizcarra, eso me parece una irresponsabilidad. No hay ninguna causal entre la renuncia de Martín Vizcarra al Ministerio de Transportes y su presencia en la vicepresidencia de la República. Me preguntaban ahora en una radio local si el presidente Kuczynski debería sacar a Martín Vizcarra. No puede, aunque quisiera, porque ha sido elegido por el pueblo. Claro. Lo sacaron al señor Chejade, ¿no? Y renunció él. Lo renunciaron, pues. No compare, por favor, a Chejade con Vizcarra, ¿no? No sé, fueron vicepresidentes. No, pero las iniciativas tanto de Vizcanseco como de Chejade partieron de ellos. Renunciaron, pues. No, bueno, una situación política complicada, pero no que no se destituye. Pero digamos, no los pudieron sustituir, pero se han dado las circunstancias. Destituir, pero ya hemos tenido, digamos, un gobierno con un solo vicepresidente y no 2 vicepresidentes. A eso me refiero. ¿O no? Sí. Ok, eso. A ver, ¿qué dice el colega? Ya para terminar. Sí. Para terminar, por favor. De verdad, que decía el colega Guido Lombardi, que no hay ninguna intención en nosotros de querer debilitar al gobierno. No, nunca ha habido. Lo que ha habido acá es... Ustedes quieren fortalecerlo en realidad. No nos corresponde a nosotros, eso corresponde a ustedes. Ahora, que no estén fortalecidos es problema de ustedes. Que tengan problemas internos es cuestión de ustedes. Que no sepan manejar una concesión es cuestión de ustedes. Nosotros lo que hemos planteado, y es una interpelación, en este caso a Vizcarra, y una interpelación que seguramente en su momento se dará al ministro Basombrío. Pero ese es un control político en hechos que todo el mundo lo conoce, o me van a decir que no meritaba una interpelación el hecho de Chincheros. Tan así que luego de interpelación se ha llegado a esto y él mismo está renunciando. Yo creo que en el caso de Vizcarra, lo que más le daña a él es que, sabiendo perfectamente que esa adenda no era válida, que esa adenda no era legal, él ha insistido. Yo más bien quería preguntarle a Vizcarra, ojalá cuando lo tenga al frente, habrá que preguntarle por qué se ha inmolado, por qué, sabiendo que eso no podía continuar, era ilegal, por qué ha continuado, quién lo ha llevado a ponerlo finalmente contra las cuerdas. Eso es lo que yo creo. Un razonamiento de mala fe, porque es evidente que en las 3 causales de adenda, sí permitidas antes de los 3 años, es posible evaluar que una reestructuración financiera no, lo que te quiero decir es que Martín Vizcarra estaba profundamente convencido de que la adenda era válida. Si él lo dice, vamos a una pausa que tenemos que hacer y regresamos sobre este mismo punto, pero una pausa, por favor, porque tenemos que cumplir con los auspiciadores. Sí, estaba con la palabra. A ver, acá han seguido aquí polemizando en los comerciales. No, yo simplemente quería salvar la honorabilidad de Martín Vizcarra, puesta en cuestión por Héctor Becerril, en el sentido de que él ha firmado la adenda convencido de que era un mecanismo legal que estaba dentro de las 3 excepciones que permiten, para un contrato de esta naturaleza,
firmar una adenda antes de los 3 años. Eso es lo único que quería subrayar. Yo no he puesto en cuestión la honorabilidad. Sí, perdóname, Héctor. Yo lo que he dicho es... sabiendas de que era ilegal... Más bien, sí, ¿por qué? Más bien, ¿por qué? Porque alguien lo ha empujado, lo ha llevado y lo ha puesto contra las cuerdas a defender lo indefendible. Más bien ha sido muy leal, me parece, con parte de su gobierno, que tenía intereses y por tanto... Por angas o por mangas. Se ha inmolado porque finalmente... sabía que era ilegal o porque lo llevaron de la nariz, está dañando la honorabilidad de Martín Y eso Vizcarra. ha conllevado a que hoy día renuncie. Entonces yo creo que desde un inicio, cuando llegaron, sí sabían perfectamente que esta concesión era lesiva para el país y lamentablemente lo han querido imponer a la fuerza con los resultados que ahora vemos. Bien, solamente nos queda tiempo para mencionar el cuarto tema. Bueno, la empresa Odebrecht ha informado que Marcelo Odebrecht, en su declaración en diciembre pasado ante la Fiscalía de los Estados Unidos, no informó sobre todo el dinero que entregó a políticos y funcionarios peruanos. Bueno, eso era como que obvio, porque 29 millones era muy poquito, ¿no? Por concepto de contribuciones a campañas políticas salidas de la División de Operaciones Estructuradas. Quien ha puesto esto en evidencia es el portal Ojo Público, pues según la constructora, y ellos han hecho las sumas y restas de una porción probablemente, 36.6 millones de dólares fueron destinados a jefes de Estado, candidatos presidenciales, viceministros, gobernadores regionales y hasta intermediarios entre el 2006 y el 2015. Y esta cifra obviamente es superior a los 29 millones que se dijo en su momento que el señor Odebrecht había entregado por la Interoceánica y el Metro de Lima. Pareciendo poco, ¿no? Poquitito. Sí, baratito. Sí. Bueno, Va a y salir el más. señor Alarcón, a quien han elegido Contralor de la República, era subcontralor durante toda esa época y no lo escuchamos elaborar informes tan sofisticados sobre irregularidades en los contratos o en las adendas que en esos años, sobre todo entre el 2006 y el 2011, se firmaron por doquier. Trabajaba en la Contraloría, ahí, claro. Yo te escuché una declaración, Guido, exitosa. Es que nosotros nombramos a ese contralor. Nosotros nos opusimos a ese nombramiento. Lo eligió el gobierno de Ollantumala con los nosotros votamos en contra de ese contralor. Claro. Y de hecho pensaban de que estaba que era un contralor puesto por el gobierno de Ollantumala y lo primero que hizo es salir en contra del gobierno de Ollantumala para dejar claro de que no había ahí nosotros nada. teníamos las dudas respecto a ese accionar. Ya se acabaron, se agotaron esas dudas. No, yo creo que siempre los funcionarios están en constante evaluación. Bueno, muy bien. Muchas gracias a nuestros invitados por este interesante programa. Nos tenemos que ir, pero nos vemos mañana aquí por la noche en Portada. Buenas noches.